un tema muy importante para nosotros como ingenieros agrónomos, porque principalmente a través del afán de alimentarse de los insectos, de las distintas formas que tienen, provocan generalmente daños, sobre todo los cultivos que normalmente queremos proteger. En base a eso, el tema de hoy, siempre recuerden, nosotros nos trazamos objetivos en cada tema, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando van a preparar la materia. ¿Cuál es el objetivo principal del tema en el cual voy a estudiar? Bueno, el objetivo son conocer la trofología de los insectos, justamente por lo que le comentaba de que es importante el daño que muchas veces causan los insectos a los cultivos, y es fundamental conocer justamente esta trofología. Conocer los tipos de reproducción, ahora vamos a ver también tipos de reproducción, y establecer la importancia del conocimiento, es decir, por qué es importante conocer el tema. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿O quedó el micrófono abierto? Y para cada uno de los ítems en el cual ustedes van a ir estudiando y van a ir desarrollándolo, es importante que ustedes tengan los ejemplos que hacen de cada uno de los casos. Y para ello vamos a entrar, para ir entrando un poquito en tema, vamos a hablar de etiología. ¿Qué es la etiología? Porque casi siempre ustedes lo asocian a la etiología con la fitopatología, pero tenemos etiologías distintas. La etiología desde el punto de vista entomológico es la ciencia que estudia el agente causal que provoca el daño. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista entomológico, del cual nosotros, el que provoca el daño, lo consideramos plaga. ¿Está? Entonces, es fundamental este concepto porque enmarca lo que es la etiología del daño. Ahora bien, hablar de plaga sin saber hacia qué nos estamos refiriendo es como hablar un poco en el aire. Entonces, definir plaga, ustedes van a encontrar en todas las bibliografías que busquen cientos de definición de plaga. La cátedra tiene un criterio que utiliza la definición, lo que hace la FAO, de lo que es el organismo plaga. El organismo plaga es todo organismo vivo, ¿sí? Que por el número y dispersión es capaz de provocarnos un daño económico. Esta definición ustedes lo pueden decir con sus palabras sin ningún problema, pero yo les voy a remarcar 4 ítems fundamentales que tiene la definición de plaga. Organismo vivo. Primer punto, el tema de organismo vivo. ¿Por qué organismo vivo? Porque también un organismo inanimado nos puede provocar un daño. Por ejemplo, un granizo. Un granizo no provoca un daño, pero se diferencia, no llega a entrar dentro de la definición de plaga por no ser un organismo vivo. También la otra cuestión es que tenga el número importante, o sea, un individuo no es plaga, puede ser un insecto casual que esté en el cultivo y por eso no lo podemos considerar plaga. Pero sí depende del lugar en el cual se está evaluando la definición de plaga. Porque si nosotros tomamos un blátido, una cucaracha, en un
hospital, en un sanatorio, y ahí sí es plaga. Ese solo presencia de ese organismo pasa a ser la definición. Por eso es importante tener en cuenta el escenario en el cual uno define el concepto de plaga. ¿Me explico? Es decir, y la otra cuestión es la dispersión. Tiene que tener capacidad de dispersarse, porque si el insecto está totalmente concentrado, por más que sean muchos, pero están concentrados en una sola hoja, no llegan a cumplir lo que es la definición de plaga. El otro punto a tener en cuenta es el tema de daño económico. Es decir, todo aquello que redunda en un daño por parte de estos organismos plaga, tiene que tener un daño económico y debe ser significativo para poder terminar de cerrar este concepto de plaga. ¿Está? Porque si produce un 2, un 3% de daño económico, dependiendo de qué cultivo estamos hablando y en qué situación, deja de ser plaga como para ser un insecto casual más o un insecto transitorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del concepto? Bien, si no hay, vamos a, porque les decía, porque vamos a ir sumando conceptos y es importante que esto nos va a ir dando el marco en el cual queremos desarrollar el tema de hoy, que son justamente los regímenes alimentarios. ¿Qué se define como régimen alimentario? Es la ingesta necesaria de un individuo para llegar a adulto. O sea que no es la ingesta diaria. Es mucho más que una ingesta diaria, sino es todo el alimento que necesita para poder completar su ciclo y llegar a adulto y ser capaz de poder reproducirse. Eso es lo que se define como régimen de alimentación. Es decir, el régimen de alimentación es mucho más que una ingesta diaria. Y es fundamental porque en esto se establece justamente las estrategias del MIP, del manejo integrado de plaga, ya sea modificando, sustituyendo o rotando, ¿qué cosa? El alimento, la alimentación propia de ese insecto plaga que nosotros queremos modificar en función de determinadas cuestiones, ya sea de rotar el cultivo, de provocar una modificación en el sistema de siembra, cambiar o sustituir por forma alternada o policultivo, de manera tal de impactar menos el efecto de la detección del insecto plaga de su alimento propio. Por eso que el concepto de MIP para la cátedra ya no nos quedamos chicos con el concepto de manejo integrado de plagas, porque tenemos que incluir, y ustedes van a ser los que van a manejar este nuevo concepto, que es manejo integrado de ambiente y plaga. Porque no podemos tomar solamente el insecto como un mundo y nos olvidamos del resto de todo el entorno en el cual coexiste el insecto y del cual él muchas veces se protege, se alimenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental considerar los aspectos que rodea justamente al insecto plaga. Nunca podemos comparar, y va a ser igual, la comparación entre un insecto y una simulación del daño del insecto. Es decir, el daño directo que provoca un insecto con el daño simulado de un insecto. Por ejemplo, le doy el ejemplo. Es muy común que ustedes en fisiología hacen un trabajo del IAF, la determinación del área fotosintética, y agarran un sacabocado y comienzan a sacar área foliar. Y sacan determinada superficie y comparan a ver qué tanto afectó al rendimiento de la planta, al rendimiento potencial,
a la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toman una planta, 10 plantas, 100 plantas y lo llevan a una hectárea y dicen que el rendimiento por disminución de tanta área foliar representa tanto de disminución de rendimiento. ¿Eso es así? La pregunta obligada para un alumno de tercer año. ¿Es representativo eso? Parece que están silenciados todos. Y para que sea representativo habría que seguir, digamos, las reglas del método de diseño experimental y tener un número de muestra que corresponda, digamos. Bueno, supongamos que ustedes sigan todos los alineamientos del seguimiento estadístico, le hacen el seguimiento en toda la fenología de la planta, le siguen vamos a suponer que hicieron todo. Con esa evaluación, ¿se compara con el daño del insecto? Vuelvo a hacer la pregunta. O sea, existe un cierto punto en el que el daño del insecto, como justifica que se actúe en contra de él. Existe un cierto No, punto yo en no el que estoy no. diciendo si el daño se justifica o no. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Yo podría comparar el daño del insecto con el daño de la simulación como que son iguales. Esa es la pregunta. ¿Van a ser iguales? Porque en la simulación yo utilizo un sacabocado, ¿sí? Y no, Supongamos no, que nunca. ¿Por qué? Ahí quiero Porque no llegar. podemos simular todas las componentes del insecto en la saliva, etc. Exactamente eso. En la saliva, los insectos, y ahora sí ya empezamos a entrar y a pensar como ingenieros agrónomos. La saliva de los insectos tienen determinados componentes que pueden provocar alteración de metabolitos, provocar el efecto de cicatrización por parte del área foliar, pueden provocar un efecto de bloqueo de determinados componentes o bien pueden provocar el efecto de estimulación, es decir, lo que se llama la capacidad de compensación que todo organismo vivo tiene, pero que está disparado por el efecto de la saliva del insecto. Por eso nunca va a ser igual la simulación al efecto producido por el insecto. Es más, una de las tareas pendientes que se sigue investigando y muy a paso agigantado es el efecto que provoca la capacidad compensadora de que la planta, el estimulante que le provoca la saliva del insecto a la planta, como para poder compensar toda esa deficiencia que se está provocando por la acción justamente de esa injuria que le provoca el insecto al alimentarse de la hoja. Por ese motivo es justamente que nunca van a ser iguales. ¿Se entendió eso? Es un tema que, que siempre se cruzan en los exámenes y es un tema evaluatorio muy interesante, sobre todo cuando desarrollemos los temas futuros como es el tema de ecología. Si no hay preguntas, vamos a entrar a que los insectos, dependiendo de qué cantidad de plantas se puedan alimentar, ellos también tienen una clasificación dentro del rango de fitófagos en el caso de monófagos, oligófagos y polífagos. Monófago, la misma palabra lo indica, es decir, mono es uno, fagos es alimento, se alimenta de una sola especie. En este caso, por ejemplo, en el que está el ejemplo, es la lagarta rosada, que es Pectinofora gossypiela. Yo les voy tirando nombres porque la idea es que ustedes se vayan haciendo el oído al tema de los nombres científicos de la plaga. ¿Está? Es decir, ya van entrando vamos uno un poco calentando los motores
como para que se vayan haciendo a estos nuevos nombres científicos de plagas que ustedes se van a tener que estudiar llegado el caso. Entonces, resulta que la lagarta rosada se alimenta solamente de Gorsipium hirsutum, que es el algodón. En cambio, hay otras especies que son oligófagas. Oligo quiere decir algunos cuantos, fagos, alimento, es decir, que se alimenta de asteráceas, por ejemplo. Esta especie que está acá, que es Anticarcia gematalis, es la oruga de las leguminosas, o la oruga de la soja, también la van a encontrar. Esta se alimenta, también lo hace, por ejemplo, Colia lesbia, que se alimenta de todo de leguminosas, pero estas también tienen un circuito oligófago porque se alimentan de varias especies de leguminosas, como pueden ser el caso de Medicago sativa, el caso de algunos Melilotus, etcétera, etcétera. Todos pertenecen a la misma familia. Y hacen que haya un componente único, común entre todas estas especies de esta misma familia, que es una proteína que están presentes en todas estas leguminosas y que el insecto detecta ese componente como alimento base justamente y recurre a este insecto. En el caso de los polífagos, ya estos se alimentan de una variada cantidad de especies, inclusive ya no hay correlación entre especies de igual familia, como el caso del cogollero, Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz, o en el caso de, quise poner un pentatómido que es Nesara viridula, la chinche verde. Esta también es una especie polífaga. Si bien son de dos aparatos bucales diferentes, porque este es masticador y la chinche es picador suctor, ambos se alimentan por más de 40 a 50 familias distintas. O sea que su rango de alimentación es mucho más grande que en el caso de un monófago y de un oligófago. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que surja del tema? Con gusto lo respondo. Ingeniero. Sí, un poquito más fuerte, por favor. Te escucho entrecortado. No sé si tenés poca señal, puede ser. En todo caso, lo escribís por el chat y igual yo te lo respondo. O alguno de tus compañeros que lea la pregunta del chat y yo lo respondo. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Ingeniero, buenos días. Le quería consultar hoy cuando habló sobre la compensación. ¿Nos puede explicar un poco más? Porque creo que nosotros hasta ahora hemos visto compensación desde lo respiratorio y no sé bien a qué se refería usted, qué tipo de compensación tiene la planta. Perfecto. Recuerden que ustedes están entrando en un nuevo mundo en la parte de entomología y por lo tanto a veces surgen este tipo de preguntas, por eso yo paro cada tanto y les voy apretando para que den las preguntas, para que lo que no entendieron, porque realmente es otro mundo esto. El mundo de los insectos con respecto a la relación con las plantas es totalmente otra cosa de lo que ustedes vienen estudiando en las otras materias. Así que es muy buena la pregunta y es justamente a la cual yo quiero
ver hasta dónde llega el alcance, la interpretación de ustedes justamente del tema. Toda planta, todo organismo vivo tiene una capacidad compensatoria, es decir, de recuperarse ante la lesión. Supongamos, nosotros mismos tenemos un corte en alguna parte de nuestro organismo y ¿qué hace lo que primero hace nuestro organismo? Es generar una cicatrización, ¿sí? Bueno, esa es una capacidad de respuesta ante una lesión o ante una injuria. En el caso de la planta, también tiene una capacidad de recomponerse ante esa lujuria, de esa acción que está siendo provocado por un insecto plaga. No solamente de cicatrizar, sino de generar una mayor cantidad de cambio para provocar un efecto de cicatrización en ese área que está siendo consumida por un organismo, sino que también acelera determinados procesos fisiológicos como para poder, es decir, produce más carbohidratos, tiene todo el ciclo del carbono, acelera en 3 o 4 veces más, o a veces muchas veces más, acelera el proceso de respiración, acelera el proceso de circulación de elementos básicos, vías cinemáticas, floemáticas, etcétera, etcétera, de manera que la resultante de toda esa capacidad compensadora es justamente suplir esa acción que se está siendo provocado por el insecto. Y les doy un ejemplo para que ustedes lo tengan un poquito más claro. En el cultivo de soja, todos se ubican lo que es un cultivo de soja, ¿sí? Me imagino, o por lo menos lo tienen en mente lo que es una planta de soja. En un estado fenológico, cuando hablamos de un estado fenológico vegetativo, yo me estoy refiriendo a todos los estados vegetativos, que puede ser del B1 al B6, B7, que normalmente contemplan todos los estados vegetativos en esa fenología, ¿sí? El cultivo de soja puede tolerar hasta un 38 a 40% de defoliación. ¿Escuchan bien? 38 a 40% de defoliación. O sea, estamos hablando casi la mitad de la planta sin hoja. Imagínense lo que puede ser para un productor ver un cultivo de soja con un 40% de defoliación, se agarra de los pelos. Porque no está en él que la planta no va a ser afectada. ¿Me explico? Sin embargo, está comprobado y recontra comprobado de que no tiene pérdidas, no tiene daño económico y no hay disminución de rendimiento. Entonces, pero ¿y qué ocurre? ¿Cómo hacemos? O sea, el ingeniero agrónomo lo sabe, pero no el productor. Entonces hay que provocar un cambio de mentalidad. Es decir, que hay determinados gastos que son innecesarios, porque esa gran capacidad de compensación que tiene, ni hablar del maíz. El maíz tiene una capacidad compensatoria extraordinaria, en estado vegetativo hasta B9. Es donde ataca Spodoptera frugiperda. Pero esa evaluación tiene que estar muy bien hecha. Tiene que tener una evaluación, un análisis estadístico con todas las cuestiones que haya que hacer. Es decir, ustedes pasan a ser ingenieros agrónomos, pero con evaluación, matemática, con un valor agregado. Es decir, no es el ingeniero agrónomo de venta de agroquímicos. Eso es lo que yo quiero erradicar en las generaciones como las de ustedes, que tengan un valor agregado como profesión. Bueno, la pregunta de compensación iba hacia ahí. ¿Se entendió hacia qué compensación estamos hablando? Sí, ingeniero, se entendió. Bárbaro. ¿Eso queda circunscripto solamente a la cicatrización? ¿O por ahí hay fenómenos como la respuesta del ácido abscísico que también entran dentro de lo que es la compensación? O sea, la resistencia activa al patógeno, al pitófago, digamos. Todos
todos los procesos se ven afectados cuando hay un daño. Por lo tanto, la planta comienza, recuerden que la planta es una fábrica, ¿sí? Entonces la fábrica entra a producir más en todos los aspectos, no solamente en los aspectos de cicatrización, todos. Por eso yo le mencionaba el ciclo de Krebs, le mencionaba la formación de carbohidratos, de proteínas, materia grasa, todos los metabolitos comienzan a dispararse y a producirse en mayor proporción. Inclusive aumenta la eficiencia en el grado fotosintético. Es decir, ingeniero, perfecto. que quizá frente al estímulo por el insecto podríamos llegar a tener hasta un crecimiento aumentado Sí, por parte de la planta. Totalmente, eso suele ocurrir y es muy común que a veces el productor diga, yo tuve un daño muy importante de una determinada plaga y no tuve producto, no pude hacer control, y sin embargo fue el mejor año, que el mejor rendimiento que tuve. Justamente ahí demuestra la capacidad compensadora que todo organismo vivo tiene, y que puede compensar no solamente la pérdida, sino superar la pérdida. ¿Se entiende? Porque hay algunos docentes y investigadores que dicen que es preferible tener un ataque, un daño que no sea significativo, porque eso hace que estimule a determinados procesos vitales del cultivo o de la planta. Es muy común. Por eso que también esos componentes fisiológicos activadores, que no se saben cuáles son, se trata de justamente identificar esos componentes, porque si nosotros podríamos hacer una aplicación exógena de esos componentes que provocarían esa acción en la planta, imagínense los rendimientos potenciales que podríamos tener. Bueno, eso se está tratando de obtener transgénicamente, es decir, conseguir determinados componentes estimuladores. Ahora hay mucho y ustedes van a encontrarse con activadores biológicos. Bueno, lo que tratan de hacer estos activadores biológicos es estimular estas acciones compensadoras. Pero yo no quiero entrar en esos estimuladores biológicos porque seguramente lo van a ver en terapeuta. Simplemente me remito a que decirle que existen, que están en el mercado, pero quiero que también ustedes sepan en qué consisten estos estimuladores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, con respecto a que sean monófago, oligófago, polífago, en una plaga que sea monófaga, digamos, o sea, si yo tengo, por ejemplo, como usted dijo ahí, la lagarta rosada, frente a, por ejemplo, no sé si Nesar ataca también cultivo de algodón, pero en caso de que tenga un polífago que también ataca el cultivo de algodón, ¿quién tendría entre ellas más ventajas en cuanto a podría causar más daño, digamos? ¿Un monófago o un polífago? El monófago, si vos no tenés el cultivo, el monófago no va a estar presente, porque solamente consume esa especie. Yo voy a ir redondeándote la pregunta para poder responderte todos los aspectos. El tema del polífago, por lo tanto, para que esté la plaga específica, tiene que estar el alimento específico. Si no lo está, no existe. En el caso del polífago, tiene una alternancia o tiene una variante o un abanico, llamémosle, de especies del cual se puede alimentar y por lo tanto, si no está uno, va a estar otro. Él tiene la posibilidad de continuar su ciclo biológico, cosa que no lo tiene el monófago. ¿Me explico? Además, Claro. los monófagos, cuando normalmente tienen un rango en el cual van a estar presentes. Por ejemplo, la lagarta rosada está en floración, fructificación y maduración. Solamente en esa fenología. Si aparece en la fenología vegetativa, y no pasa nada, porque
ella no tiene injerencia de daño en esa fenología. O sea, la relación como insecto plaga solamente la tendría desde floración a maduración. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Quedó algo más sin responder o alguna duda que te hayas quedado con respecto al tema? No, era eso, o sea, como entendía, si se le podía encontrar alguna ventaja entre ese régimen alimentario, digamos, entre lo que es un monófago o polífago, digamos. Cuando entremos en especiación, te vas a dar cuenta que la tendencia de todos los organismos vivos es aumentar la especialización hacia los polífagos, porque Claro, tendrían más posibilidad de subsistir y de bueno, ahí también, mantener mayor número de generaciones al año. por ahí también ¿Cómo quería sería ir, más efectivo? ¿Cómo sería más efectivo? Si supongamos a vos solamente te guste comer milanesa, pero las otras comidas no te van ni te vienen. Y si no tenés milanesa, ¿qué pasaría con tu capacidad nutricional? claro, Estaría muy reducida, es decir, estaría muy acotada. En cambio, si vos comes de todo, la posibilidad de que tengas una mejor balance nutricional, un mejor número de generaciones, etcétera, 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 cada vez cuando tenga tu abanico de alimentos sea mayor. ¿Me explico? Esa es una de las ventajas. Y eso te explica la especiación, lo vamos a ver más adelante. perfecto. ¿Cómo es la tendencia de la especiación? ¿Por qué cada vez tienden a ser más polífagas las especies? Por una cuestión justamente de régimen alimentario. Es muy buena la pregunta, pero es como para saltar un capítulo más hacia adelante, que yo todavía no lo iba a tocar. Pero está bueno que estén atentos a todo, digamos. Eso está bueno. Bien. Inge, Sería de esta parte, sí. en el chat hay más consultas. Bueno, lo podés leer vos, así yo no tengo que estar. ¿Me lees Sí. alguna? La Por favor. compañera a la que se le cortaba el audio hoy decía, siempre estarán las distintas especies en una misma familia, en el caso de los oligofagos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, los que se alimentan de asteráceas tienen preferencia, ojo, tienen preferencia por estas especies. Aunque puedan llegar a tener una leve consumo en otras, pero siempre tienen preferencia por estas. Sí, así es. Y otro compañero pregunta, Inge, ¿cómo se llama la proteína de las leguminosas en el ejemplo de los oligofagos? Sí, la proteína es una de ellas, porque son varias, que tienen, que tienen componentes volátiles, esa es la palabra, que tienen componentes volátiles que tienen la capacidad de expandirse en el aire y poder ser detectado por el insecto plaga. Estas proteínas ustedes las van a ver en química agrícola o química orgánica, creo que es, donde ustedes analizan las componentes proteínas vegetales y principalmente el tema por grupo de familias leguminosas, crasuláceas, etcétera, qué sé yo, todas. Y de cada una de estas familias hay un eje de estas proteínas volátiles, que es justamente el elemento detector por parte de la plaga. Y acá es la pregunta que siempre le suelo hacer a los alumnos. ¿Cómo detecta el insecto su alimento aún a varios kilómetros de distancia? Supongamos que hacemos, qué sé yo, maíz en medio de una selva, donde nunca hubo maíz. Y de golpe aparece Spodoptera frugiperda, que es una especie específica de, si bien es polífaga, pero en el caso del maíz tiene su especificidad en gramíneas. ¿Cómo aparece? ¿Por qué aparece? Porque la planta durante la fenología
emite estos componentes volátiles al ambiente. Y en la emisión y en la conjunción con el aire es desplazado, que puede ser detectado a muchos kilómetros de distancia, el alimento, y él sigue esa línea de marcación. Es una marcación mucho más precisa que un GPS para poder llegar justamente a su alimento. Así que, bueno, esa es la respuesta de por qué es el tema de estas proteínas. Profe, con respecto a eso, puede ser que dependiendo del estado de desarrollo de la planta, sean diferentes los compuestos que se volatilizan. Entonces, por eso Sí, determinadas plagas llegan en tal momento, digamos, justo. Por supuesto. Yo no quiero entrar en eso porque eso es un tema de química orgánica, tengo entendido, en la cual ustedes analizan los componentes, las leguminosas volátiles, los hidratos volátiles, es decir, cada rango de componente químico tiene una parte que es volátil, son aromáticos volátiles, así llamados, en la cual depende de la fenología, cada uno de estos componentes va a ir produciendo y va a ir cambiando en la sucesión fenológica. ¿Se entiende esto? ¿A qué llamamos sucesión fenológica? Al estado vegetativo, floración, fructificación, maduración, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas tienen componentes específicos que son volátiles y que son fuente de atracción para el insecto plaga. ¿Por qué aparece en el estado de maduración de marlo? Aparece Elioti virescens. ¿Cómo hace para saber que ya está el marlo formado? Que ya está justamente en esos granos en formación. Porque hay componentes volátiles de esa etapa fenológica que están siendo liberados al medio y que son fuente de atracción justamente por los insectos. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más que haya quedado en el chat ahí a mi ayudante online? No, Inge, esas son todas. ¿Está todo? Bien, gracias. Seguimos. Resulta que acá ya vamos a ir entrando dentro de lo que es a la estructura del insecto, como para poder dilucidar un poquito más el tema del por qué se va a ir dando la especiación, por qué se tiende hacia una polifagia. Y vamos a ver justamente estos caracteres diferenciales de un polífago. Hay caracteres fisiológicos que van desde la ingesta hasta la excreción, que lo hacen diferente a un polífago de un monófago. Fíjense, o sea, no solamente hay caracteres externos, sino también caracteres internos que hacen al proceso propio del insecto en su fisiología. Resulta que cuando va a ingerir un insecto, lo primero que hace es una especie de degutación. ¿Qué es la degutación? ¿Qué es una degutación para nosotros como organismo vivo? Y probar, a ver qué onda. Se prueba una pequeña parte, ¿sí? Y no estoy hablando de una degustación de vino, ¿eh? Estoy hablando de una degustación de comida. ¿Qué pasaría? Resulta que esa pequeña degutación le permite al insecto poder detectar si es factible esa alimentación o no. Llámese, sea picador, sea masticador, del tipo de aparato bucal que tenga, indistintamente puede generar esa primera degutación. ¿Qué creen ustedes que hace que le pueda gustar o no? Y si la planta no le está sintetizando inhibidores para que pueda digerir. Puede tener acciones repelentes, ¿sí? Que repela la acción, ya sea porque tengan pelos urticantes, porque puedan tener algún componente que le genere un rechazo.
Esa es una acción física, se llama barrera física a la trofología. Pero vamos a ir un poquito más allá de la barrera física. ¿Qué puede llegar a ver si él alcanzó a ingerir una pequeña parte? Componente celular, digamos, o sea, podría ser azúcares y eso. Componentes celulares. ¿Qué de los componentes celulares? Vamos a suponer que el insecto sea un aparato bucal masticador, una oruga precisamente, que provoca esa maceración a través de sus mandíbulas y él detecta algo que no puede llegar a ser de su agrado. ¿Por qué? ¿Por qué le hace que rechace esa degustación? Puede ser un inhibidor de proteasa, por ejemplo. Bueno, quizá por ese es un la complejo consistencia enzimático del que material. tiene que ser elaborado. Los complejos enzimáticos, recuerden, es un proceso de elaboración. No es tan instantáneo. ¿Sí? Cuando vean en química orgánica la acción de una enzima, van a ver que es un proceso que se elabora previamente y tiene que haber un montón de recurrentes para poder generarse esa acción. Cosa que no entraría en esta cuestión. Pero como, bueno, ustedes son nuevos en todo este conocimiento entomológico, yo les voy a hacer el aporte. Cuando ustedes mastican, ustedes hacen el bolo alimenticio, ¿sí? Ustedes. ¿Qué ocurre con esa trituración? Y se empiezan a solubilizar componentes, empezamos a absorber, digamos, algunos Se componentes degrada que... la materia. ¿Cómo se llaman esos componentes? En general, ¿eh? No le estoy hablando en forma específica. En general, ¿cómo se llamarían esos componentes que surgen de esa masticación? de alta absorción, supongo. No, se llaman componentes secundarios, que surgen del proceso de la maceración o masticación, que no todas las especies pueden llegar a neutralizar esos componentes secundarios. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad buffer. Recuerden que la capacidad buffer es la capacidad de neutralizar ya sea ácido o álcalis. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Qué componentes Bueno, serían los componentes secundarios? ¿Qué compuestos? pueden ser ácidos o pueden ser básicos, o sea, son álcalis o son ácidos. Y resulta que este compensador buffer lo que hace es, si es ácido, lo neutraliza con una base. Si es base, lo neutraliza con un ácido. De manera tal de mantener, ¿qué cosa? La acidez en neutro. Para que no pueda descompensar los componentes que surgen de esa trituración o esa maceración. Exactamente lo mismo provoca la saliva en nuestro bolo alimenticio. Cuando ustedes introducen algo ácido, automáticamente la saliva tiende a ir con el buffer a neutralizar ese componente y para hacerlo más agradable. Exactamente lo mismo tiene el insecto con los buffers. De manera tal que puede tener un abanico muy grande de buffer o puede tener un abanico muy pequeño de buffer. ¿Qué creen ustedes que tiene un monófago y qué creen ustedes que tiene un polífago? ¿Cómo sería? Claro, un polífago tendría un abanico más grande. Exactamente. Exactamente. Eso es ¿También lo que influyen ocurre. en la participación de enzimas, profe? Sí, pero eso es posterior. Por eso yo le decía que es mucho más elaborado la acción y el proceso de enzimático. Eso viene a posteriori, digamos. Cuando ya está neutralizado el componente base y ya está neutralizado con el buffer y está en un punto neutro, recién ahí actúan las enzimas, no antes. ¿Está? Porque requieren de otros componentes como es el tema de temperatura, etcétera, etcétera, para poder actuar. Es decir, necesitan el acelerador para poder generar justamente la acción enzimática. Pero no nos vayamos del tema, quedémonos ahí.
¿Está? No todos tienen esa capacidad. Segundo punto. Pasa por la faringe, sigue el proceso de maceración interna, llega al estomodeo, llega al mesenterón, pasa el estomodeo, pasa al mesenterón. Cuando llega al mesenterón, actúan los jugos gástricos. ¿Qué creen que hacen los jugos gástricos? Nuevamente, es la segunda evaluación que tienen el alimento. Si el jugo gástrico no tiene la capacidad como para desintegrar y continuar con el proceso digestivo, automáticamente es rechazado. ¿Cómo lo rechaza? Por una regurgitación o por un proceso de excreción rápida, líquida, como si fuera una diarrea. Todos esos procesos, todos esos mecanismos son mecanismos fisiológicos que tienden a aceptar o rechazar un alimento en función de toda esa dinámica interna que ocurre en el insecto. ¿Cuándo nosotros podemos decir que un alimento está aceptado? Cuando se ha generado el último proceso, que es el de excreción, y surge una excreción seca. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que los insectos no se pueden dar el lujo es de excretar alimentos con alto contenido de agua, de humedad. Justamente el insecto extrae la totalidad o casi el 99% del agua y solamente excreta sustancias sólidas. ¿Me explico? Entonces, el alimento recién va a estar aceptado cuando termina el proceso digestivo interno. Y ahí el rol que tiene el tema de saliva, el tema de los jugos gástricos y los procesos en el digesto que van desdoblando los distintos componentes que nuevamente van a ser volcados al proceso vitales, como es a través de la hemolinfa, o sea, la sangre del insecto. ¿Se entendió hasta ahí cómo es la aceptación del insecto en cuanto a al alimento? Está perfecto. Bueno, por eso que en los exámenes le pedimos que nos expliquen cómo es el proceso. Porque es un proceso bastante complicado. Ustedes si leen IN es un solo capítulo para poder explicarle todo esto que yo le estoy explicando ahora. Entonces, la idea es facilitarle las cuestiones que por ahí les son difíciles de entender. Sobre todo desde el enfoque desde un ingeniero agrónomo. Más allá que se dedique a entomología o no, pero que tiene que tener el enfoque del ingeniero agrónomo. Bueno, el tema morfológico también hay cuestiones que hacen diferencial a un polífago. Por ejemplo, las cuestiones mandibulares. Hay mandíbulas que son altamente quitinosas, que tienen un alto tenor de quitina, que tienen inclusive componentes carbonatos de calcio que le dan mucho más dureza a las mandíbulas y hacen que puedan triturar distintas áreas foliares, ya sea con mucho más pectinas, es decir, con tegumentos mucho más, con paredes celulares mucho más, más resistentes, y que justamente las mandíbulas le permiten una trituración, una maceración de este tipo de material. También tiene mucho que ver el tema del tegumento del insecto, que le permita estar más tiempo expuesto sin provocarse deshidratación, por ejemplo, en zonas cálidas como las nuestras, donde el grado de incidencia solar y de temperatura hace que muchas veces se reduzca las horas de alimentación de un insecto, justamente atendiendo a este tipo de incidencia lumínica, y por una cuestión tegumentaria la pueden tolerar un tiempo mayor que aquellas que tengan tegumento más fino. Otra cuestión es las amplitudes térmicas. Ustedes saben que
días como los que estamos transitando últimamente nosotros, ¿qué pasa con la noche y qué pasa con el día? El día se está cortando y la noche se está alargando. Pero más allá de que se acorte y se alargue, ¿qué pasa con relación a la temperatura? Claro, hay mucha amplitud térmica porque hay mucha temperatura en el día. A la noche prácticamente con 18 grados está fresco, está noches muy frías, digamos. Y con temperaturas durante el día, al mediodía, que llegan y superan los 33 grados centígrados. Entonces, esa amplitud térmica permite justamente también que los insectos puedan alimentarse en las horas de temperaturas óptimas con un mayor rango. Es decir, todo influye en las cuestiones, fíjense qué importante que es la parte ambiental, justamente en todo lo que hace a la trofología de los insectos. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Yo voy a entrar a la clasificación de Ringelet. Ringelet ha sido, es un francés que tuvo esa luminosidad, podría decirse, en clasificar y conformar 29 tipos de trofología de insectos. Es una de las clasificaciones que están vigentes aún hoy, a pesar de haber ocurrido muchos años en la cual él hizo esta clasificación, Ringelet, y que realmente están vigentes porque enmarca un mapa de trofología de insectos que está muy bien logrado. Así que el que tenga la posibilidad de leerlo a Ringelet es un capo, fue un especialista en todo lo que hace a trofología de insectos. Yo les voy a describir algunas de ellas como para ir entrando, que ustedes también le vaya haciendo ruido, sobre todo las especies, los ejemplos, los nombres científicos. Y disculpa si por ahí les doy muchos nombres, pero la idea es que le vayan haciendo ruido a ustedes, como para cuando tengan que estudiar sea más fácil la fijación de estos nombres. Él arranca con una clasificación de insectos que son atróficos, y efectivamente, que no se alimenta en estado adulto, y ahí lo tenemos como ejemplo, en el caso de los cílidos, familia Cilidae, dentro del lepidóptero, y el caso de esta, que ustedes casi, yo creo que todo el mundo lo debe conocer, que yo lo estoy marcando con una flechita, es Eucheticus kirby. Eucheticus kirby, o el llamado bicho canasto, bicho del cesto, tienen todos esos nombres. El adulto, que es la hembra es larviforme porque nunca llega a tener la forma de un adulto, de una mariposa, típico de un lepidóptero. No se alimenta en estado adulto. El macho solamente liba algo de néctar, pero es el que viene a reproducirla, a copularla a la hembra que queda en el saco, justamente, y no es totalmente atrófico. Los pantófagos, el caso de la familia Timidae, son las famosas polillas, las polillas de ropa, Micropepsela, es la polilla. Bueno, ¿quién no conoce una polilla que no haya sido una ropa que no le haya atacado una polilla? Bueno, esta es una especie de pantófaga porque le da todo igual. Puede consumir una fruta, puede consumir un pelo de un tapado de piel, puede consumir una escama, puede consumir, tiene un rango extremadamente amplio, en la cual cubre justamente el tema de los pantófagos. Los zoófagos, bueno, ¿quién no conoce una vaquita, una ciclonera sanguínea, como es el caso? Este es el adulto y este es un estado inmaduro, es una larva tipo campaniforme. Ambos corresponden a la misma especie, justamente la vaquita roja.
ciclonera sanguínea. En el caso de carnívoros, bueno, tenemos los sílfidos, las moscas son unos predadores muy importantes de pulgones y de trip. Son carnívoros, consumen pulgones y trip vivos, se ubican dentro de la colonia de pulgones y comen estas larvas, las consumen a los pulgones. Son muy buenos controladores, pero son controladores naturales. Predatores acuáticos consumen gran cantidad los odonatos. ¿Quién no conoce una libélula, un caballito del diablo? Esos que cuando va a haber viento o tormenta, comienzan a la tarde a volar con vuelos muy erráticos, muy rápidos. Bueno, esos son los odonatos que consumen en estados inmaduros gran cantidad de larvas, de mosquitos, y por lo tanto son buenos controladores también naturales de los charcos. Son necrófagos, los estafilínidos y los carábidos. Estos son gusanos muy comunes de encontrar en un corral, por ejemplo, donde están justamente comiendo materia muerta y necrosada y en vía de descomposición, juntamente con estos zoosaprófagos, donde hay también escarabeidos, gusanos blancos, que suelen estar, uno levanta un tronco en descomposición y encuentran esas larvas blancas grandotas. Bueno, tienen este tipo de hábitos de trofología. Los hematófagos, bueno, hablar de hematófagos, prácticamente quien no le ha picado un mosquito, el caso también de las vinchucas y de los tábanos, que se alimentan de sangre. Su régimen alimentario está prácticamente restringido al tema de sangre. Todo lo que son animales de sangre caliente. Los zoosubsívoros, bueno, los zoosubsívoros son todos los que a nosotros nos compete desde el punto de vista picador-suctor y que se alimentan de savia. Llámese pulgones, chinches, complejos pentatómidos, como en el caso de los pulgones, de las cochinillas, que se alimentan justamente de savia. En el caso de los detrívoros, bueno, estas son las famosas peleterías que tienen ¿por qué los tapados de piel en nuestra zona tienen que estar guardados en cámara? Justamente porque la temperatura hace que proliferen los ácaros y estos se alimentan de pelos y de escamas, son justamente detrívoros. En el caso de los tapados de piel, los ácaros es de terror, ¿no? El efecto endoparásito y ectoparásitos, como el caso de las pulgas, las sifónapteras, y de los piojos, como los pirápteras, también son endo y ectoparásitos. Adefófagos, bueno, el caso de los mántidos, estos se alimentan de insectos de su misma especie. Por ejemplo, la hembra, una vez que haya sido copulada por el macho, en el caso de los mántidos, los catadios, la hembra automáticamente lo decapita al macho, lo mata. Bueno, estos son adelfófagos que se alimentan de igual especie. Los carpófagos, la mosca de los frutos, tanto Anastrefa como Ceratiti, son dos especies de mosca de los frutos en las cuales hay planes nacionales para controlar esta plaga. Son carpófagos porque se alimentan, ingresan al fruto para alimentarse. En el caso de los xilófagos, las termitas son los isópteros, se alimentan justamente de madera, tienen un protozoo en su tracto digestivo que le permite digerir la celulosa. Ustedes saben que la celulosa es un componente muy difícil de digerirlo, y bueno, ellos tienen protozoos ciliados que le permiten el digesto de la celulosa.
Los geófagos, los dinástidos, es muy común en los gusanos blancos. Cuando uno mira la parte, el extremo abdominal, prácticamente alcanza a ver tierra dentro, porque tienen un tegumento muy finito, alcanza casi a ver en ese tegumento internamente acumulación de tierra. Bueno, por eso son geófagos, porque en realidad las raíces las consumen indirectamente, porque el consumo principal de ellos es la tierra. Y una cuestión que los omnívoros, como el caso de los blátidos, las cucarachas, pueden consumir tanto materia muerta, materia viva, en descomposición, en distintos estados de composición, no tienen problema. Justamente el tema de blátidos tienen lo que se llama una alta tasa de compensación, de conversión de alimento, porque pueden convertir un pedazo de hoja en elementos nutricios de alto valor. Desde ya que países como Alemania producen proteínas a través de blátidos, por ejemplo. Pueden convertir un basural en proteína. Esa capacidad compensadora no lo tiene cualquier insecto, sí lo tienen los blátidos, por eso son omnívoros. Esa gran plasticidad trófica que ellos tienen, que le permiten poder consumir cualquier tipo de alimento y poder transformarlos en proteína de utilidad. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo nuevo esto para nosotros, profe. ¿Cómo? Es todo nuevo para nosotros. Sí, no, me imagino que es todo nuevo, pero es importante que ustedes vayan afianzándose en este tema, en este nuevo léxico entomológico. Habrán visto que cambia todo el escenario de lo que ustedes venían eh, trayendo, así que refuerza muchísimo el conocimiento básico para tener una muy buena comprensión de lo que es el manejo del tema de plagas. Estamos en tiempo, estamos en hora, depende de ustedes que tanta información yo les pude haber transferido en esta hora. Si quieren lo dejamos acá y el jueves continuamos porque son temas muy importantes, tanto lo que vienen como para poder, yo quiero que el alcance sea a lo máximo que podamos llegar a ustedes. Así que depende de ustedes. Si ustedes dicen seguimos, seguimos. Y si ustedes dicen cortamos acá y continuamos la clase que viene, el jueves, a mí me da lo mismo. Depende de ustedes. Profe, la decisión la toman ustedes. Una duda en cuanto a esta clasificación, en cuanto a si hablamos taxonómicamente, hablar de carnívoros, zoófagos, etcétera, ¿es una clasificación que tiene importancia taxonómica? Esta clasificación trofológica, porque es una clasificación trofológica, él agrupó insectos que tienen el mismo sistema de forma de alimentarse. Esa es la gran clasificación de Ringelet. Hay otras clasificaciones. Ringelet es la más completa, por eso yo se la doy Ringelet, porque tiene 29 categorías trofológicas. Imagínense. Lo que él a veces no hace es dar muchas veces los ejemplos agronómicos que son útiles para nosotros como ingenieros agrónomos. Hay muchas que son ejemplos del tipo más para biología. Entonces yo lo que hago es adaptarle justamente a la carrera nuestra, ¿no?, de agronomía. Sí, hay otras, hay cientos. Coronado tiene su clasificación, Mercal tiene su clasificación, o sea, cada autor, cada zoólogo tiene clasificaciones hechas por ellos mismos. Yo les doy esta porque es la más completa.
Ingeniero, con respecto a esa clasificación, ¿hay material en internet o en algún lado sobre este trabajo, digamos? Sí, 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 sí. Ustedes ponen O- clasificación de Ringelet y les sale, todos los libros mencionan esta clasificación. Ya te digo, lo único que no vas a encontrar son los ejemplos del punto de vista agronómico, como estos ejemplos se los di yo, se los puse yo al ejemplo para hacerlo esquemáticamente reconocido por ustedes. O sea, él no le va a poner una vaquita, una ciclonera sanguínea para que ustedes la vean. O sea, están otros ejemplos, pero sí está la clasificación base, que es muy interesante, y hace una introducción, Ringelet, a lo que es la trofología, que realmente es excelente, es muy, muy bueno. Es un libro, Ringelet el libro de trofología de Ringelet es un libro que tiene 360 y largo de páginas. Así que imagínense el desarrollo del tema. El desarrollo es extraordinario. Pero no viene al caso, muchas veces uno trata de darle algo más digerido a ustedes, porque si a cada cosa tienen que ir a estudiar con un libro, imagínense, le van a llevar años estudiar la materia. Entonces, lo que hacemos, o lo que hago yo con el teórico, es darle una versión digerida de lo que es Ringelet. Hay preguntas, yo estoy para escucharle las preguntas de ustedes. Por tonta que parezca la pregunta, siempre es bueno hacerla, así que las escucho. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que continuemos o cortamos acá hasta el jueves? El tema da para mucho, ¿eh? Y es importante que ustedes vayan digiriendo la temática del tema. Inge, te tengo una pregunta más que nada de curiosidad nomás. Sí. En caso de la mantis, digamos, ¿no? Usted dijo Sí. que luego de la cópula, la mantis se come la cabeza del macho, digamos, la hembra. Sí, Eso, los mata y los come, sí. eso tendría que ver, podría ser por un gasto de energía que se utiliza, digamos, en el proceso reproductivo o No, no se no, el sabe bien macho, no, por la no, hay razón por la algunos cual que, algunos tratan de zafar de lo que se viene y se logran escapar y pueden ir y copular otras hembras. Por eso la cópula, el macho copula y trata de huir inmediatamente de la hembra, porque si se queda sabe que le espera la guillotina, digamos. Pero el por qué lo hace, ¿se sabe o no? ¿Por qué la hembra se come Es una al...? cuestión instintiva. Cualquier parecido a lo que ocurre en la naturaleza es pura casualidad. No, claro, pero porque uno tendería a pensar de que hay un gasto Varias especies energético, hacen eso. digamos, sí. y tendería a pensar que como se gasta energía, a lo mejor podría ser por eso, ¿no? La verdad que es interesante nomás, pero ya le digo una curiosidad, ¿no? Adelfófago quiere decir, si vos buscas en el diccionario qué significa la palabra adelfófago, significa alimento de igual especie. O sea, que ellos consume el alimento de su propia especie. Por eso lo come al macho. Es un carácter eh, propio de esa especie. Inclusive hay un video eh, que está colgado en la página de la cátedra, que está interesante y bueno, creo que está justamente lo de mantas. De esta clase hay varios videos en el tema online, que ustedes lo pueden ver cuando ustedes tengan un tiempito, lo pueden reforzar. ¿Alguna pregunta más?
Nadie se anima a decir qué es lo que van a hacer, si siguen o nos quedamos. Como usted ponga, profe, si quiere, métale nomás. No, yo estoy a disposición de ustedes, yo no tengo problema. ¿Qué temas Lo faltan desarrollar, importante, ingeniero? y Como la mitad, para... Mm. creería que la mitad más o menos. Nosotros tenemos comedor hasta las 1, así que hasta las 12 por lo menos podemos estar tranquilos. Bueno, ¿quieren que terminemos el tema? Lo terminamos. Bueno, después del Ringalet, vamos a ver el tema de la variación trófica de regímenes alimentarios. Este realmente es un tema muy que le cuesta a usted en el tema de interpretación, y en el examen notamos una problemática en esta cuestión. Así que yo les pido que pongan todo el sentido en esto, y cuando no entiendan algo me pregunten, porque es un tema fundamental. Para nosotros como ingeniero agrónomo es básico este tema. ¿Qué significa la plasticidad trófica? La plasticidad trófica es la capacidad que tiene una especie de poder adaptarse a un alimento distinto al que venía alimentándose previamente. Una de las explicaciones en la ecoevolución de la especie es que todas las especies, la formación de la especiación, recuerde que en la clase anterior habíamos visto las dos teorías, la del salto genético y la de la mar. Bueno, acá lo que se trata de explicar es justamente esa plasticidad. ¿Cómo puede haber ocurrido para que la especie se adapte de una especie a otra sin tener que haber ocurrido una transición previa en el tiempo? Y acá se plantea lo siguiente. Un insecto cumple su ciclo entre los 25 días, 28 a 35 días. Eso implica que una generación de insectos puede ocurrir entre en la capacidad máxima entre los 35 y 40 días. ¿Cuánto tiempo es una generación del ser humano? ¿Cuánto tiempo ocurre? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que pase una generación? Y 80, 90 años, 70. Mucho ya. Entonces no alcanzaríamos a ver nuestros bisnietos. No, son 30 años. ¿Sí? Pues una generación en el ser humano es a partir de los 30 años ya hay una generación. Imagínense un insecto que tiene aproximadamente 7 generaciones o 8 generaciones, como el caso de Podóptera, el caso de Liotis licoverpa, Liotis virescens, tiene aproximadamente 7 o 8 generaciones al año. ¿Cuántas generaciones podría haber en una generación nuestra? Tendrían que multiplicar 7 por 30, le estaría dando ¿cuántos? A ver, alguien que sea matemáticamente 210. rápido. 3200. 210 generaciones. Imagínense toda la información genética que pasó en una generación nuestra. ¿Qué les quiero decir con esto? En un insecto que tenga esa... ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy queriendo dar con ese ejemplo? Que pueden evolucionar, digamos, en periodos cortos de tiempo. Y todavía nosotros nos creemos que somos superiores a los insectos. Ellos ya tuvieron 210 información génica en cada una de las generaciones que fue pasando de una en una, con toda la variación climática, ambiental, etcétera, etcétera, fenómenos climáticos habido y por haber. ¿Por qué los blátidos, por qué las cucarachas, por qué las hormigas se han ido adaptando en millones de años? Si uno se pone a pensar la cantidad de información genética que ha pasado en estos insectos, y todavía nosotros nos creemos superiores.
Esa es una reflexión que queda para cada uno de ustedes, el por qué de muchas veces se hace tan difícil controlar una hormiga, por qué se hace tan difícil a veces el manejo de una plaga. Porque ellos tienen otra codificación muy diferente a la nuestra en lo que hace a la información, en lo que transcurrieron en cada una de ellas. Y esto hace que los ejemplos del por qué la coevolución de una especie tiene una adaptación casi, se podría decir, espontánea. Porque cada uno de estos hechos, ellos ya lo vivieron. Sin embargo, para nosotros, profe, es nuevo. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. O sea, eso explicaría por qué cada vez son más inmunes al uso de insecticidas. Totalmente. Totalmente. O sea, porque si bien puede afectar libro, a una generación, la siguiente ya va a tener codificado en su gen la inmunidad al insecticida del anterior. exactamente. El mapa genético que ellos traen es mucho más grande que cualquiera de los mapas genéticos de los árboles genealógicos que podamos traer nosotros. Hay un libro, si te interesa esta temática, del doctor Lara, que habla de la coevolución de la especie y resistencia a los agroquímicos. Apareció hace aproximadamente 3 años, está online, un PDF gratuito, que lo podés bajar y lo podés leer. Es muy interesante la reflexión que él hace con respecto a cómo es la evolución de la molécula química en el insecto. Realmente es excelente, muy, muy, muy buen trabajo. Así que si lo podés leer, yo te lo recomiendo. ¿Cómo se llama, ingeniero? El doctor Lara, coevolución de la especie y resistencia a los químicos. Eso es, profe, cuando decimos que matamos el 99,9% y esa población que queda sin morir con esa dosis genera toda una nueva población que ya resistió a esa dosis, digamos, y ya Porque esa nueva generación tiene la resistencia. Ya tiene la información, ya tiene la información de la molécula. Él hace mención a eso, que todas las moléculas químicas, por más que aún nosotros estemos 10 años adelante para desarrollarla, esa molécula ya tiene en el árbol genealógico de la coevolución de la especie. Y nosotros es un descubrimiento nuevo, pero no para el insecto. ¿Por qué es tan difícil? Van a ver en terapéutica, ¿por qué es tan difícil controlar a veces las hormigas? ¿Por qué han fracasado tantas moléculas químicas en el mundo? Bueno, Lara da una explicación muy razonable, muy científica, de justamente la evolución de las moléculas químicas. Pero bueno, dejemos eso en la parte de terapeuta. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema? Es un tema que da para mucho, pero bien, tenemos que ir al programa. Los procesos adaptativos, por ejemplo, hay una especie que puede arrancar el cultivo cuando nosotros decimos que una plaga tuvo un proceso adaptativo de un cultivo silvestre a un cultivo, a una planta cultivada. Ustedes todos conocen el Cynodontáctylon, me imagino por las materias anteriores que ustedes ya dieron, ¿sí? Sí, sí. La gramínea. ¿Sí? La ubican. Bueno, Prodenia ornitogali, que es la oruga del yuyo, arranca su ciclo justamente en la gramilla. Cuando se termina la gramilla, pasa al cultivo, ya sea algodón, ya sea trigo, ya sea girasol, ya sea soja, el cultivo que sea. ¿Qué le estoy diciendo esto? ¿Cuál es el mensaje con esto? Que si tenemos un cultivo enmalezado, un mal manejo o un mal control de malezas, principalmente gramíneas, y ni hablar si es
justamente esta especie Sinodón. pata de perdiz o el sino pata de perdiz, se establece la especie ahí y luego pasa al cultivo. Entonces, muchas veces el control de la plaga no está directamente en controlar la plaga, sino en controlar qué cosa. El hospedero, digamos. Exacto. O sea, modificando, por eso yo le decía hoy que una estrategia en lo que hace el manejo integrado de plaga y ambiente, hace justamente a la destrucción de esa maleza invasora, que por un lado nos está extrayendo nutrientes del suelo y compitiendo con la planta cultivada, y por otro lado está permitiendo el establecimiento de la plaga para la formación de la generación base. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Es Y ahí cuando, importante la interpretación de claro, cómo se produce la cadena de aparición de la plaga. Porque y en no es ese nomás ir a caso, querer controlar la plaga, sino interpretar por qué aparece, cuál fue el motivo por el cual apareció la plaga ahí. ¿Estamos? ingeniero, en ese caso, cuando usted nombra ahí coevolución de las especies, en ese caso, por ejemplo, la plaga que usted mencionó, el insecto, ahí él era, se podría decir que era monófago y después pasó, digamos, a otra especie, digamos. Tuvo una plasticidad trófica. Plasticidad trófica quiere decir que puede extenderse a otras especies más, porque le permite justamente su buffer poder alimentarse y adaptarse rápidamente. ¿Ustedes saben cómo hace una limpieza de tracto un insecto o cómo hacemos nosotros en el laboratorio? Le estamos imitando a lo que hace en la naturaleza. Cuando nosotros queremos trabajar con una especie que no conseguimos el alimento, ya sea porque no se puede producir el alimento o no podemos obtener la especie, el cultivo vegetal que se alimenta, no se puede producir sintéticamente una dieta artificial. Entonces, lo primero que se hace es una limpieza de tracto digestivo. ¿Alguien sabe qué es una limpieza de tracto digestivo? No, ingeniero. ¿Qué hace el médico cuando ustedes se intoxican con algo que comieron? ¿Le dicen sigan comiendo tal cosa? ¿O cuál es la receta normal? Y una dieta liviana y agua. No consuman nada, solamente agua para poder estar hidratado. ¿Por qué? Porque uno está evacuando, está eliminando todos los restos del componente. Es decir, el mismo tracto digestivo comienza a eliminar toda esa cuestión nociva. El insecto hace exactamente igual. Y nosotros lo que hacemos es matarle de hambre por 2 o 3 días al insecto, o un día, dependiendo de qué tan delicado pueda llegar a ser la generación del insecto, y a partir de ahí recién le damos el alimento nuevo. Porque entonces él comienza a reconocer ese alimento como un alimento propio. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que ejerce él? Es la acción de plasticidad trófica. Permitirle que los buffers puedan reducir, neutralizar los componentes secundarios que se producen justamente en ese proceso de masticación. Eso es lo que ocurre en un proceso adaptativo. Él deja de alimentarse por un tiempo, por unas horas, y luego comienza a alimentarse. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la macroobservación, parecería ser como que pasó de la gramínea al cultivo de un momento a otro. No, no es tan así. Ocurre un proceso que solamente el insecto hace ese proceso de carencia de alimento para poder adaptarse a esa nueva ingesta de un alimento diferente. ¿Se entiende eso? Porque también los ostejes, ustedes habrán visto, conocen una portulaca, una verdolaga, que muchas veces en los viveros
se vende una plantita de verano que cuando está el sol fuerte se abre, son unos colores muy bonitos, pero que naturalmente es una maleza y muy difícil de controlar por los componentes químicos, por las moléculas o los principios activos, a las verdolagas. Y es muy común que en cultivo de soja, en cultivo de algodón, en cultivo de todos estos cultivos de verano tropicales, esté como la verdolaga como un cultivo, como una maleza, digamos. Y no siempre se la controla bien. Bueno, los Octeje lo sabe, los Octeje se instala justamente en verdolaga y luego pasa al cultivo. Y también cumple ese proceso, ese periodo de carencia, hasta que se alimenta del cultivo en cuestión. Pero hay otras especies que es mucho más complicado el salto. Fitófago. Porque acá venía siendo de fitófago a fitófago, era de un cultivo Asterisco borelli, que es el perrito del agua, conocido como cebollero, sabandija, todos esos nombres, perrito de Dios, todos esos nombres comunes que tiene este insecto, justamente porque en principio él se alimenta de anélidos, se alimenta de lombrices. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a escasear las lombrices o los insectos, se empieza a alimentar de raíces. Y ahí comienza el problema. Es un problema en ¿Qué quiere decir con esto? Son todas las acciones que hace el hombre para modificar los ambientes tan abruptamente que cambia totalmente la fauna o el momento activo de los suelos. Ustedes saben que la biología, la mayor potencial biótico del suelo, cuando uno modifica, ya sea estructura, modifica cuestiones físicas, la quema, el desmonte, va generando cambios muy bruscos para el proceso adaptativo de esta actividad biológica que está en el suelo. Bueno, una cuestión es esta de modificar y hacer que aparezcan estos insectos que no era un problema, comienza a ser un problema importante en los cultivos. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a entrar a la parte de reproducción. La parte de reproducción del insecto y vamos a ver los dos extremos. La reproducción sexual y la reproducción partenogénica. Ustedes saben que la reproducción sexual interviene en los gametos masculino y femenino, cada uno de estos gametos, una vez que se forma la conjunción de la unión de estos gametos, estos insectos pasan a ser diploides, por lo tanto, surgen a partir de un huevo a la conformación de todos los estadios del desarrollo hasta que llegan a adultos. En cambio, en la partenogénesis, solamente sin la intervención de los gametos, en forma individual, estas gametas desarrollan, se seccionan, se van seccionando, se van reproduciendo mitóticamente y van generando distintos individuos que lógicamente su carácter va a ser haploide. Y los facultativos, aquellos insectos que pueden tener una parte de su vida sexuada, o sea, reproducción sexual, y una parte partenogenética o mayoritariamente partenogenética y en alguna etapa de su vida puede ser sexual.
Estos se llaman facultativos porque pueden tener una u otra forma de reproducirse. Ahora bien, la fase que nos compete a nosotros, que más desde el punto de vista agronómico, más nos interesa porque es donde nos va a generar el daño económico, es en el conocimiento de la fase preembrionaria. ¿Qué significa la fase preembrionaria en maduración? O sea, preembrionaria y maduración. ¿De qué cosa? De las gónadas. Hay toda una etapa, un proceso que se involucra a cada uno de los componentes nutricios del insecto para conformar la madurez de la gónada. O sea, si las gónadas no están maduras, no va a poder el insecto reproducirse. Ahora vamos a ver qué tan importante es conocer estas etapas. Lo mismo ocurre en la etapa embrionaria, o sea, la maduración del embrión. El embrión, que ya hay una conjunción de ambos gametos, por eso lo llamamos embrión, en la cual la conjunción es diploide, y la formación o maduración es un proceso que conlleva justamente al proceso de la eclosión del huevo. Y a esa parte posterior se llama posembrionaria porque es la maduración internamente en el huevo para poder eclosionar como individuo diploide que va a eclosionar a partir del huevo. ¿Qué ocurre si nosotros conocemos los componentes como para poder bloquear cada una de estas etapas? La etapa embrionaria, la etapa posembrionaria o bien la etapa de maduración del huevo. Bueno, estos componentes es lo que la ciencia está abocada a poder encontrar los distintos bloqueadores como para utilizar los famosos insecticidas fisiológicos que puedan llegar a bloquear cada una de estas etapas. Estos son los componentes con los cuales ustedes probablemente en unos años más se encuentren en esta generación de productos fisiológicos que bloquean las etapas. Lo que no se está encontrando es la especificidad para cada uno de los componentes de plaga. Se saben cuáles son, pero no se encuentran la especificidad del bloqueo para las especies plagas. ¿Me explico? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Esto es un tema extremadamente nuevo, que está totalmente vigente y que va a haber muy buenas informaciones en lo pronto, en lo que hace a estrategia de manejo de plagas, principalmente desde el punto de vista fisiológico. Profe, ¿eso está íntegramente relacionado con las cuestiones de las rutas metabólicas de esos individuos en esos diferentes procesos, digamos? Más que las rutas metabólicas, hay dos procesos vitales que yo todavía no lo quiero meter más cosas porque no quiero que le haga ruido, pero lo voy a presentar por lo menos el cartel para que sepan de qué se trata. Hay dos grandes, dentro de la fábrica general, hay dos fábricas que son muy importantes. Una es la fábrica de metabolitos, que son todos los componentes, es la materia prima para los distintos procesos vitales del insecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Después Sí. tenemos otra, que es otra subfábrica, que son de productos hormonales. Los productos hormonales, que conste que yo solamente le estoy dando título acá, no le estoy dando más que eso, porque no quiero involucrarle en tantas cosas juntas. Esa otra subfábrica es de productos hormonales. Y estas producen distintos tipos de hormonas. Algunas para que se desarrolle la envoltura preembrionaria, otra para que se genere los componentes propios de la maduración,
otros para que se vaya una formación paulatina, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas tiene un rol dentro de lo que es la gran subfábrica hormonal. Bueno, todos los componentes que van a provocar los procesos involucrados dentro de los procesos embrionales están acá. Los inhibidores están acá. No están en los procesos metabólicos. ¿Me explico? Así que dentro de la gran fábrica, estas dos subfábricas son las más importantes en lo que compete al proceso reproductivo. Solamente les digo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algunos de los que están por rendir están en línea ahora? ¿Están en grupo? No es que lo quiero poner a prueba, sino que simplemente muchas veces el aporte que ustedes hacen a los que están cursando la materia es muy importante. Entonces, por eso, simplemente por eso. ¿No? ¿No hay ninguno? Bueno, yo siempre los invito a los que están por rendir, porque ellos hacen aportes realmente interesantes. Bueno, no sé qué pasó, pero no me está mandando el cursor. ¿Ninguna pregunta surge hasta el momento? Inge, con respecto ahí a la reproducción, cuando habla de reproducción sexual y partenogenética, Sí. podría ser, o sea, interesaría más conocer los insectos que tendrían reproducción sexual desde el punto de vista de la variación. O sea, es más importante la variación que se genera por reproducción sexual que por partenogénesis, ¿no? No. La reproducción más importante para nosotros desde el punto de vista agronómico, ¿te acordás de la definición de plaga? Que nosotros hacíamos mención a que para que ser plaga tendría que ser numerosas, que Sí, sí, tendría sí. que haber muchos individuos de la misma especie. Claro. ¿Con cuál obtendría mayor número de individuos? ¿Con una reproducción sexual o una reproducción asexual? Asexual. Asexual. Porque la asexual te da mayor cantidad de individuos en el menor tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante la reproducción asexual. Porque te permite justamente dar gran cantidad de individuos. Y nosotros cuando hablamos de daño, estamos hablando de insectos que producen mucho daño. Por ejemplo, Claro. las telitóquicas, las partenogénesis pueden ser telitóquicas o arrenotóquicas. Telitóquicas dan todas hembras. Por ejemplo, el caso de las cochinillas. No sé, pues estoy trabajando con otra computadora porque esta no sé por qué no me... Ahora sí. Las partenogénicas telitóquicas dan todas hembras, como el caso de los cópsidos. Las cochinillas, como esta que están viendo acá. En cambio, arrenotóquicas dan todo macho. Y esta es el caso típico de la mosca blanca, que dan todo machos. Y anfitóquicas es porque pueden dar machos y hembras, como el caso de los pulgones, de los áfidos, que si bien solamente los pulgones pueden dar reproducción sexuada, en una pequeña parte de la Argentina, como es en Mendoza, en una área muy pequeñita, pueden reproducirse en forma sexual.
El resto del país se reproduce en forma asexual. Y hay otros tipos de reproducciones, como el caso de paidogénesis, como es el caso de Cantorinia sorgícola o piríbola. La paidogénesis, el nombre de paidogénesis significa parto de niña, que son organismos que fisiológicamente están maduros, pero morfológicamente tienen el aspecto de inmaduro. ¿Se entiende eso? O sea, Claro. tiene todo el aspecto de una larva, no de un adulto, sin embargo, internamente, fisiológicamente está maduro y es capaz de reproducirse. Eso ocurre justamente en estos cecidómidos, como es la mosquita del sorgo, que se reproduce justamente por paidogénesis. Otro tipo de reproducción es la poliembrionía, donde por división mitótica a partir de un solo huevo fecundado se divide en cientos de individuos. Esto que ustedes ven acá es una larva de un último estadio de un Rachiplusia nu, es una plaga del girasol, es una oruga, un lepidóptero que se alimenta del cultivo de girasol, pero lo ataca en los últimos estadios larvales. Esta es una larva de un quinto estadio, un sexto estadio larval, el último ya antes de empupar. Entonces, ustedes se estarán preguntando, ¿se podrá utilizar en control biológico? ¿Tiene como huevito eso, Inge, ahí adentro? Cada uno de esas partículas que ustedes ven son un huevo. Porque un solo huevo tuvo por partición en cientos de huevos. O sea, de acá van a salir miles de estas avispitas. Esta es una avispita que anteriormente se llamaba Litomastic y actualmente se llama Copidosoma. Salen miles de esos que van a ir nuevamente a copular a las hembras y reproducir y seguir infectando a otras larvas. Pero ¿qué pasa? Si son de los últimos estadios larval, el daño ya está hecho. Sin embargo, en la cadena trófica son muy importantes porque reducen la cantidad de individuos de las generaciones siguientes. O sea, para la campaña siguiente de girasol, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con la plaga? Y probablemente haya el menor número de Rachiplusia, ¿no? ¿Menor número de qué? De generación, o sea, no sé si de generaciones, pero de menor número de los... si ataca, digamos, ese gusano ya, digamos, ya no va a generar nuevos individuos, supongo. Sí. ¿Y en qué me va a estar beneficiando para la campaña siguiente? Y que Porque menor número de estas son las Rachiplusia. últimas, aparece en la última generación de la última camada de daño de Rachiplusia en girasol. ¿Cuál va a ser la ventaja que voy a obtener a futuro? Porque esto es una ventaja a futuro. ¿Va a disminuir la población de Rachiplusia o no? ¿Qué población? ¿De larvas o de adultos? Bueno, les digo el por qué, porque ustedes no tienen todavía el conocimiento de manejar todo lo que es los estados y estadios de la plaga y sobre todo conocer el desarrollo de las plagas. En este caso, lo que va a disminuir es el número de la población inicial de la plaga. Entonces, se va a ver demorada la primera aparición de la plaga. En vez de aparecer en una fenología temprana, va a aparecer en una fenología intermedia o tardía. Esa es la ventaja más importante
que aporta un caso poliembriónico como es copidiosoma. ¿Se entiende? Entonces, entraría dentro de una estrategia de manejo, de control, de manejo integrado de plaga y ambiente, perfectamente en una diagramación ya sea de rotación de cultivo, de población de plaga, y es decir, en una diagramación agropecuaria. Y eso es lo que nosotros intentamos, que ustedes sean diagramadores de producción y no sean controladores de plaga. Porque para ser un controlador de plaga no necesitan tanto estudio. Sin embargo, para ser un diagramador de producción, sí, porque implica un montón de conocimiento y una cantidad de cálculos matemáticos que ustedes van a tener que hacer para proyectar qué es lo que va a ocurrir. Y no le estoy pidiendo que sean futurólogos. No, simplemente cuando uno diagrama una producción o una explotación agropecuaria, tiene que saber cuál va a ser la proyección de lo que va a ocurrir. Bueno, hacia ahí estamos, hacia ahí apuntando. Bueno, esta es la bibliografía recomendada y sobre todo para aquellos que les gusta leer las páginas web o no pueden recurrir a tener los libros que se mencionan ahí, como Coronado, Botelho o Bentancur, que es muy bueno para el tema de todo lo que es el lepidóptero. Les doy unas páginas en la cual pueden entrar y habla sobre trofología. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo los escucho, el tema es que no se queden con duda, así que estoy a la espera de preguntas. Profe, ¿Sí? yo le hago una pregunta con respecto al tema anterior sobre que mencionó de cuando cambia el hábito alimenticio, o sea, de la maleza pasa al cultivo. Sí. Y ahí usted había mencionado, bueno, el tema del lavaje de estómago, los cambios que ocurren en el insecto. ¿Esos cambios ocurren, o sea, dependen del pH, perdón, del buffer interior que tiene el insecto, digamos? No, el insecto hace una purga natural. Yo les dije que hay una pausa que hace el insecto en la cual no tiene ingesta. Es un poco para limpiarse el tracto digestivo, porque por más que él ya esté en el cultivo, él todavía no lo come. ¿Está? O sea, esa pauta normalmente nosotros no lo detectamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos, mayoritariamente está en la maleza. Y después nos vamos otro día y ya está en el cultivo y está comiendo. Bueno, esa pauta que él hace de horas, que puede ser mediodía o puede ser un poquito más, él no consume nada para poder limpiar su tracto digestivo y estar preparado para ese nuevo alimento que viene. Porque él ya lo detectó con su antena y con su palpo. Él sabe que es otra cosa, pero que esa otra cosa él lo puede consumir. Claro, o sea, usted había mencionado algo de los buffers interiores Claro, para el buffer lo neutralizar, que digamos. hace es, en la saliva, él en su saliva tiene gran cantidad de buffer. Cuando más buffer tiene, más polífago es el insecto, porque tiene más capacidad como para poder neutralizar esos componentes secundarios. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, un proceso no inhibe el otro. Él, por más que él tenga buffer, él no se juega, él espera hacer una limpieza de tracto para poder recién incorporar el nuevo. Pero eso lo hace naturalmente. Está perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, más que desearle que pasen un lindo día y nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves a las 10 de la mañana con
el desarrollo de otro tema también muy, muy importante. Hasta luego, Muchas Inge. gracias. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero.